En esta clase vas a descubrir una metodología que te permite organizar tu tiempo para ser más productivo tanto en tu vida personal como en tu negocio, de una forma integral y holística. De esta manera, el tiempo te va a alcanzar para absolutamente todo lo que quieres, desde tu parte personal para hábitos como lectura, madrugar, estudiar, meditar, hacer ejercicio, etcétera, y también en la parte de negocios, ya sea para lanzar o crecer un negocio y llevarlo al siguiente nivel. Esta clase es para ti si tú eres tu propio jefe. Es decir, tú no tienes un jefe o un profesor que te esté diciendo qué tienes que hacer ni para cuándo tienes que entregarlo. En otras palabras, tú eres el propio líder de tu propio destino. Si las cosas se hacen o no se hacen a nivel profesional tuyo, dependen 100% de ti. Entonces, esto es para ti si tú quieres emprender, ya sea que tengas un empleo o estés en el proceso de iniciar un nuevo negocio. También funciona para ti si tú ya tienes un negocio o un emprendimiento existente, o también si eres freelancer, independiente, trader, o incluso si ya tienes una empresa con empleados. Especialmente si en este momento el tiempo sientes que no te alcanza para todo lo que quisieras hacer en tu vida y en tu negocio, si te la pasas procrastinando, si al final del día sientes que hiciste un montón de cosas pero no ves el progreso y avance suficiente. Y este entrenamiento no te va a ayudar si tú quieres utilizar esta metodología solo en tu parte profesional corporativa, es decir, en tu empleo o en tu parte académica. Si tú estás en alguna de estas posiciones últimas, es decir, estás o en la academia o estás en la parte corporativa y no tienes ningún interés de emprender o de iniciar un negocio, entonces esta metodología no es para ti. Y el método que estás a punto de descubrir ha ayudado a cientos de mis estudiantes a tener resultados como estos. Pasé de dedicar días de la semana, noches de la semana y fines de semana a mi negocio a poder tener una jornada laboral de 5 días durante las horas diurnas y culminar mi jornada laboral a las 5 de la tarde. Eso mientras mi negocio incrementaba sus resultados a nivel de nuevas contrataciones, incremento en la facturación y presencia digital. Adicionalmente, logramos incrementar nuestra facturación al identificar y dedicar mi tiempo, mi foco y mi energía precisamente a ese trabajo de valor. Eso también se ha traducido en más tiempo para enfocarme en mis hábitos, en mi familia, en mis hijos, y a nivel personal, al retomar con mis hábitos, con mi amor propio, también me ha permitido generar resultados importantes como la pérdida de 16 kilos a lo largo de los últimos meses. Así que resultados y agradecimiento siempre para la comunidad de la alta productividad. Yo ya estaba realmente muy cansado, tenía el síndrome del burnout, encontraba una situación donde si dejaba mi empleo, podía perder pues mi ingreso pero realmente yo sentía que no estaba logrando tener más tiempo con mi familia. Mis niños chiquitos, pues yo los veía nada más en la mañana y en la noche ya totalmente dormidos, casi no tenía nada de tiempo con mi esposa y lo que pasaba es que pues llegaba cansadísimo, agotado, pero siempre como que en mente, necesito emprender. Igual me quedaban 1, 2, 3 de la mañana según trabajando en mi negocio, cuando me doy cuenta que los resultados no se están generando. Y todo sucedió a partir de la CAP realmente, porque cuando yo tuve claridad, pude lograr maximizar los resultados en la parte de mi empleo, como también en mi negocio. Me di cuenta, oye, pues estoy obteniendo un resultado con mayor eficiencia, menos tiempo y sobre todo sin estar tan cansado. Y pude ya empezar a dormir, a descansar. Eso me ayudó también a ser más productivo, el poder descansar, tener una relación más cercana con mi esposa. Fue un antes y un después. De hecho, empecé a tener los primeros clientes y son clientes que normalmente me facturan a mí entre 3,000 y 5,000 dólares. Y yo me di cuenta de, bueno, o sea, con un poco tiempo, con 4 horas yo puedo hacer esto. Se me hizo increíble que con 4 horas pudiera tener esa productividad. Entonces fue en marzo de este año que decidí dar ese salto y poder ya decirle adiós a la empresa donde yo trabajaba, liberarme y entonces emprender al 100% mi negocio. Antes de entrar a la CAP tenía 2 clientes por mes y era una cosa agotadora y todo el tiempo estaba ocupada, todo el día tenía muchas cosas que hacer, todo el tiempo estaba llena de actividades. Era, la verdad, un caos total porque yo no tenía absolutamente nada de organización. Yo venía de estudiar muchos métodos de organización en los cuales eran demasiado estrictos y no había como esta parte flexible. Antes era una workaholic, todo el día me la pasaba trabajando, llegaba a veces a trabajar desde 9 de la mañana hasta 12
1 de la madrugada de estar trabajando. Cuando empecé a trabajar en la CAP, un reto al cual yo me enfrenté, a que no solamente yo me iba a organizar, tenía que organizar el trabajo con los clientes con los cuales ya estaba trabajando. Pasé de tener 2 clientes a atender entre 6 y 7 clientes por mes y tener tiempo libre porque yo hago trampolín, dibujo, soy ama de casa, soy emprendedora, me salgo a caminar. Sí se puede, es posible si realmente uno quiere y se logra organizar. Yo era una procrastinadora de la que tú dices el estudiante. Recuerdo tanto que mi mamá me decía, pero usted, ¿cuándo va a empezar? Por eso también era una parte procrastinando en esa forma de estudiar y la otra parte era que a veces la verdad no tenía ganas. O sea, yo sabía que tenía que trabajar en mi proyecto, yo sabía que tenía muchas cosas que hacer, empezar a sentarlo en el papel por lo menos, y decía, no, el lunes empiezo, esta semana seguro sí me organizo, pero también tenía el problema de que me organizaba súper mal y en fin, nunca comenzaba con mi proyecto. Entonces, así pasaron todos estos 2 años, porque hasta este año, cuando entré a la CAP, fue que todo cambió y me metí a la CAP. Y me metí y empecé a consumir todo lo que tú tenías. Y yo me inscribí al desafío y dije, no, pues aquí es que en 6 semanas que yo trabajé súper enfocada, lo que tú enseñas, y lancé el proyecto, lancé la comunidad, y yo pensaba solamente en 5 clientes, me salieron 14, o sea, todo fue más de lo que yo esperaba, que yo quedé sorprendidísima, y sobre todo lo de verdad que yo más valoro es el tiempo libre, que no todo mi tiempo esté enfocado al trabajo, sino que tenga tiempo para entrenar, para leer, para divertirme, para compartir con mi familia. Eso para mí es supremamente valioso. Y antes de contarte cómo funciona esta metodología, te quiero contar cómo fue que llegué a diseñarla. Verás, yo desde muy joven siempre quise ser emprendedor para lograr mi libertad financiera, mi libertad de tiempo y ser mi propio jefe. Así que inicié un par de negocios que fracasaron en el transcurso de un par de años y el tercer negocio que inicié lo creé con la firme determinación de seguir al pie de la letra los consejos que me estaban dando las personas que yo estaba siguiendo y admirando en esa época, que eran: necesitas el famoso hustle o el famoso trabajo duro. Me decían, si tú quieres tener éxito, entonces tienes que sacrificar cosas como, por ejemplo, lo son las vacaciones, el tiempo libre e incluso el sueño. Yo dije, sí, señor, claro que sí. Entonces empecé a hacer justo eso. Empecé a acostarme fácilmente a las 2 de la mañana todos los días, madrugar muy temprano, porque yo creía que si tenía más tiempo para mi negocio, más lo iba a poder hacer crecer. Empecé a dejar de hacer cosas para mí, como hacer ejercicio, meditar, incluso invertíamos y compartíamos menos tiempo con mi esposa. ¿Por qué? Porque el protagonista ahora es el negocio y requiere toda nuestra atención si queremos tener éxito. Y al cabo de unos años, incluso nos empezó a ir bien. Es decir, empezamos a facturar, ese negocio facturaba muchísimos miles de dólares, cientos de miles de dólares en el año, nos da un gran estilo de vida, etcétera, etcétera. Y fue en el año 2016 cuando recibí la llamada que necesitaba para tomar una decisión muy importante en mi vida. Resulta y pasa que un día cualquiera me voy a levantar de la cama y siento que no puedo, porque me cuesta muchísimo respirar. Siento que el aire me falta, me siento ahogado. Mi esposa se da cuenta, se preocupa muchísimo y llama a un médico a urgencias para que lleguen los próximos minutos. Entonces me hacen un diagnóstico, no me acuerdo qué me dieron para volver a recuperar mi respiración. Y la doctora, después de ese diagnóstico, me dice lo siguiente: Julián, tú estás viviendo síntomas muy fuertes de estrés crónico. Por eso se te inflamó muy fuerte la garganta. Entonces vas a durar una semana con incapacidad. Y me hizo una serie de preguntas. Julián, ¿sientes tú que estás cargando mucho estrés, responsabilidad, etcétera, etcétera? A lo cual yo le decía a ella, sí, eso es lo que justamente me está sucediendo en este momento. Entonces me dijo, justamente por ese ritmo de trabajo que tú tienes, es que estás viviendo este estrés crónico. Y luego me dijo algo que me dejó frío y que cambió para siempre, de hecho, el rumbo de mi vida. Me dijo, Julián, si tú sigues así, vas a morir muy joven. Yo en ese momento tenía 26 años. Y a la semana siguiente, mejor dicho, durante esa semana de incapacidad que no podía trabajar, que tuve que cancelar reuniones, entregas y bueno, la cosa era medio caótica, lo único que podía hacer era descansar. Mi cuerpo necesitaba recuperación. Y de hecho, lo que sí tuve mucho tiempo para hacer era para pensar. Y yo me hacía preguntas del tipo, Julián, ¿está valiendo la pena esos resultados que tú estás teniendo con tu negocio
al sacrificar tu salud, que era una de las áreas que evidentemente estaba súper mega descuidada y por ende estaba teniendo estos resultados, también mi relación de pareja era inexistente. Nosotros ni siquiera compartíamos tiempo en pareja. Lo máximo que nosotros compartíamos en el día a día era solo pensando en el negocio, pensando en el trabajo, pensando en hacerlo crecer, en impactar más, etcétera, etcétera. Y si también veía mi parte personal estaba supremamente descuidada, porque yo no me daba tiempo para mí, ni para mis hobbies, ni para absolutamente nada. Entonces yo me empecé a cuestionar si quería seguir en ese mismo ritmo y evidentemente la respuesta era no. Yo decía, tiene que haber una forma diferente en donde yo pueda tener lo mejor de los dos mundos, porque por un lado yo no quiero renunciar a los resultados de mi negocio. ¿Sí? Yo quiero que mi negocio facture muy bien, impacte muy bien, crezca y nos dé una gran libertad económica, financiera y demás. Pero a la vez también quiero una manera en donde yo pueda tener tiempo disponible para otras cosas, para mi salud, de ejercicio, meditación, leer, cosas que no tengan nada que ver con el negocio, sino con intereses míos y también para compartir más tiempo de calidad con mi esposa. Entonces me fui con esa firme determinación y empecé a estudiar un montón de teorías, cursos, métodos acerca de organización, productividad, me certifiqué en algo que se llama Flow y empecé a entender muchas cosas que empecé a implementar. Luego fue en el año 2018, entre 2018 y 2019, que tomé una decisión. Y la decisión, por otra historia que te contaré en otro momento, fue hacer una transición de negocios. Entonces yo decidí cerrar nuestro negocio que teníamos en ese momento, que es el negocio de una agencia de marketing digital, y decidí irme por algo que sentía mucho más conectado con mi propósito, que tenía justamente que ver con esa parte de enseñarle a otras personas estrategias de organización y de productividad. Y fue entonces en el 2019 cuando yo decido compartir con las personas todo lo que estaba aprendiendo acerca de organización y de productividad. Lo empiezo a enseñar en internet y muchas personas se empiezan a interesar, especialmente personas como yo, independientes, empresarios, personas que trabajan por sí mismas, que les pasaba exactamente lo mismo. El tiempo no les alcanzaba, procrastinaban. Y me encontré con muchos obstáculos, porque mi primera misión fue desarrollar una metodología que me funcionara a mí, porque yo probé muchas cosas. Y una semana me funcionaba el Bullet Journal, otra semana me funcionaba el Pomodoro, otra semana me funcionaba el GDT, pero no había algo que estuviera diseñado 100% para mi situación. Porque a diferencia, por ejemplo, de alguien que tiene un empleo o que tiene un profesor que les dice, tú tienes que entregar esto para esta fecha y tienen todo muy estructurado, nosotros los emprendedores e independientes tenemos una situación muy especial y es que nadie nos está diciendo qué hacer ni para cuándo. Entonces todo depende de nosotros y cuando depende de nosotros es muy fácil caer en las distracciones, en la procrastinación, en perder el tiempo, en bajar la disciplina, en bajar la motivación, etcétera, etcétera. Entonces, durante más de un año y medio estuve estudiando, implementando en mí, cometiendo prueba y error. Y yo empezaba a notar y empecé a diseñar una metodología de organización y de productividad que fuera alineada conmigo mismo. Y luego de ello, lo empecé a enseñar a más personas, a estudiantes de mi programa que se llama la Comunidad de la Alta Productividad. Y luego ellos empezaron a tener también resultados extraordinarios. Luego pasamos esa primera versión de la metodología por varias decenas de estudiantes, de emprendedores, recibimos feedback y hemos hecho hasta este momento 5 ediciones de la metodología. Eso significa que hoy tú vas a conocer la versión más actualizada que ha pasado por cientos de mis estudiantes, que no solo me funciona a mí, sino que ha producido extraordinarios resultados en muchos de nuestros miembros de la comunidad de la alta productividad. Y ahora quiero contarte cuáles son los 3 principales errores que la mayoría de emprendedores e independientes cometen a la hora de organizar su tiempo. El primero es seguir la filosofía del más. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo tengo la siguiente teoría y es, este eres tú, es decir, en este momento tú estás sobre esta cantidad de resultados. Entonces, este suelo representa la cantidad de resultados que tú tienes en las diferentes áreas de tu vida. En tu salud, en la facturación de tu negocio, todo está representado por tu nivel actual. Ahora, todos nosotros queremos ir a un nivel superior. Yo siempre lo pinto como el ir a escalar una montaña y llegar a la cima. Entonces, eso implica que tú vas a tener que tomar acción para llegar a estos mejores resultados, ¿sí? A mejor estado de salud, a mayor conexión con Dios, a mayor relaciones de pareja, a un mejor estado financiero a través de tu negocio, mayor impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese viaje, tú vas a tener que llevar en tu mochila, que la va a graficar así como una caja, tú vas a tener que llevar una serie de elementos. Ahora, ¿cuál es el error? La mayoría de emprendedores
se pregunta lo siguiente, y es ¿qué más puedo hacer para poder lograr mis metas y mis objetivos? Y esto lo vemos en dos niveles principalmente. Cuando nos preguntamos más, estamos priorizando la cantidad de cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a querer lanzar un negocio en digital y hacer ciertas cosas, entonces hace mucho más sentido que nosotros estemos en más redes sociales, ¿cierto? Entonces que tú estés en LinkedIn, que también estés en Facebook, en YouTube, en X, en Twitter, en absolutamente todas las redes sociales. Porque si tienes más, entonces más resultados vas a producir. Y lo siguiente que nos lleva también a pensar es en si dedico más tiempo. Entonces, si yo dedico una mayor cantidad de cosas, de proyectos, de actividades, y si dedico más tiempo, entonces mejores resultados voy a conseguir. Y fíjate que sucede la mayor parte del tiempo justo lo contrario. Porque si aprendemos algo de las leyes de Newton, o naciendo la ley de la inercia, significa que si esto pesa toneladas, va a requerir de mayor energía, de mayor esfuerzo y de una mayor dificultad para ti el poder moverlo. Entonces, nos volvemos menos eficientes entre más cosas nosotros tratemos de mover. Por eso nunca se trata de la cantidad, ni se trata de la filosofía de más, que de hecho fue una de las cosas que a mí me llevó a enfermarme, porque mis mentores o la gente que yo admiraba me decía, Julián, tienes que hacer más cosas, tienes que hacer más proyectos, tienes que tener más productos, tienes que trabajar más. Y no se trata de eso. Se trata de trabajar de una forma adecuada. Más adelante te voy a decir exactamente cuál es el nivel de peso que tú necesitas cargar en el día a día en tu negocio para que puedas tener los mejores resultados y ser increíblemente productivo. El segundo error es organizarse a través de una lista de pendientes o una lista de to-dos. ¿Cómo funcionan estas listas? La mayoría de personas usualmente cuando inicia una semana o cuando inicia un día hace su famosa lista de to-dos o de pendientes. Y básicamente lo que se pregunta es ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Y empieza a hacer una lista en donde dice tengo que hacer esto, 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 esto y salen, no sé, 17 cosas para hacer en el día de hoy. ¿Por qué esto no funciona? Porque usualmente cuando nosotros hacemos la lista de to-dos, nosotros la priorizamos normalmente por nivel de urgencia. Te voy a dibujar acá. Tú acá normalmente estás así y normalmente para la mayoría de emprendedores usualmente se sienten como confundidos, con mucho caos, con mucha saturación, con no saber cuáles son las prioridades. Y cuando nosotros hacemos la lista de to-dos, básicamente lo que estamos poniendo es nuestro caos interno en un lugar externo, en una lista que muchas veces se ve bonita y que está priorizada por nivel de urgentes. Y yo te puedo asegurar algo, incluso si tú realizas esos 17 pendientes durante el día, te aseguro que incluso vas a sentir que no estás avanzando lo suficiente. Porque lo más seguro es que aquí en esta lista de pendientes y de to-dos, sí efectivamente estén los urgentes, sí efectivamente estén los incendios, sí efectivamente estén las cosas que tienes que hacer, pero aquí normalmente no están las cosas importantes. Las cosas importantes son las que efectivamente te van a ayudar a ir en dirección de tus metas y de tus objetivos, las cuales al ser realizadas te permiten sí o sí avanzar hacia donde tú estás queriendo. Entonces, si tú organizas tu día con una lista de pendientes, estás cometiendo un grave error. Más adelante te voy a mostrar, de hecho, cómo yo organizo y cómo mis estudiantes organizan su día y cómo nosotros, de hecho, no utilizamos una lista de to-dos y somos muchísimo más productivos durante el día. Y el tercer error es organizarte con un calendario. Este es uno de los más contraintuitivos, pero te voy a explicar exactamente por qué sucede. Otra cosa que hacemos nosotros los emprendedores cuando estamos tratando de organizar nuestro tiempo es, por ejemplo, si este es nuestro calendario diario y empezamos a trabajar a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Entonces, lo que tendemos a hacer nosotros es empezar a organizar nuestros eventos de la siguiente manera. Decimos, de las 8 a las 9 de la mañana yo voy a hacer esta actividad A. De las 9 a las 10 de la mañana yo voy a hacer la actividad B. Luego la C y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A ti muy probablemente te ha pasado lo siguiente, y es que por alguna razón el día de hoy arrancaste o iniciaste 15 minutos después de lo que tenías previsto. O por otro lado, la actividad A te tomó 16 minutos más de lo que tú habías pensado. Entonces, esta es tu expectativa y la realidad es la siguiente.
Si tú inicias aquí a trabajar a las 8:15 de la mañana, entonces ya estás iniciando tarde. Si ves este gap y esta diferencia, entonces ya tu horario está descuadrado, tu calendario está descuadrado. Como te demoraste 17 minutos de más, entonces acá vas a haber completado tu actividad A. Y fíjate que nada más aquí ya son las más o menos que casi las 10 de la mañana y tú ni siquiera has acabado la B. Entonces usualmente eso hace que todo se retrase y que el resto de cosas se acumulen en pila para el siguiente día o para la siguiente semana. De hecho, esta es una de las principales razones de por qué nosotros estamos aplazando tareas para el día siguiente y así sucesivamente. Un calendario rígido no funciona, donde tú dices, de las 8 a las 9 voy a hacer esto, de las 9 a las 10 voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque en la realidad la vida está llena de cambios y de incertidumbre, y un calendario rígido no contempla el hecho de que por alguna razón, si nos desequilibramos unos pocos minutos, todo se va a descuadrar. Y de hecho la vida, una de las características es que está llena de incertidumbre, es que está llena de cambios. Y es normal que hayan imprevistos. Sin embargo, este sistema no los está utilizando. Nosotros tenemos una forma diferente de organizarnos con un calendario no rígido, que es este que te acabo de presentar, sino con un calendario flexible. Y más adelante te voy a mostrar un par de ejemplos para que tú lo puedas empezar a utilizar a partir de hoy mismo. Y ahora que conoces estos 3 errores, te quiero presentar una vista panorámica de nuestra metodología que utilizamos con todos los estudiantes y miembros de la comunidad de la alta productividad. Esta metodología se divide en 3 fases. La primera fase nosotros la llamamos de claridad prisma. Acá principalmente lo que hacemos es pasar a las personas de la confusión, de la saturación, a tener claridad total y tener un plan de acción en la mejor modalidad GPS. Una de las grandes ventajas de nuestra metodología y uno de los principales diferenciadores es que nosotros no solo trabajamos con la parte lógica mental. Tú sabes que nosotros tenemos 2 cerebros, o por lo menos 2 grandes partes de nosotros. La primera es nuestra parte racional, que es nuestra mente. Y usualmente la mayoría de sistemas solo cubren eso. ¿Qué hace sentido el 20-80? ¿Cómo organizas tú lo más importante primero en el día? ¿Cómo tú te esfuerzas durante 25 minutos a trabajar en lo importante, etcétera? Y eso está muy bien, nosotros también lo utilizamos. Sin embargo, la mayoría de metodologías no tienen en cuenta la parte emocional. Porque cuántas veces tú no sabes qué es lo que tienes que hacer, pero simplemente emocionalmente no te sientes o motivado o inspirado o conectado para en realidad ejecutarlo. Entonces, en nuestra metodología nosotros guiamos a todas las personas para que realicen algo que se llama un prisma. Un prisma es una herramienta que te ayuda a tener claridad todo el tiempo, desde el macro hasta el micro. Te ayuda a priorizar tu tiempo y a tomar decisiones para que te permita saber exactamente a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Lo primero que nosotros desarrollamos dentro del prisma es el yo. Nosotros tenemos la filosofía de que si tú estás bien como persona, todo el resto allá afuera es muchísimo más fácil. Y lo primero que nosotros hacemos es reconocer quiénes somos nosotros. Es un proceso de autoexploración para que nosotros podamos configurar tanto nuestro ambiente interior, es decir, nuestras emociones, pensamientos, etcétera, y también nuestro ambiente exterior, es decir, metas, filosofía de vida, estrategia de juego, con base en quiénes nosotros somos y con base en lo que nosotros realmente queremos. Luego nosotros definimos las top metas. Esto es esencial. Yo tengo una frase que dice que si tú no sabes hacia dónde vas, te dejas seducir por cualquier pendejo con un Ferrari. Y a menos de que tú tengas súper claro hacia dónde vas en las diferentes áreas de tu vida personal y también en tu negocio, entonces es muy fácil desviarse en el camino. Y aquí vas a definir con claridad cuáles son esos destinos y metas principales a las cuales tú te vas a comprometer con perseguir y que se van a convertir en tu estrella del norte. Luego diseñamos algo que se llama la filosofía de vida. Yo creo en lo personal que no solo se trata de qué logras, sino también cómo lo logras. Recordarás que te estuve mostrando que este proceso de ser más productivo y conseguir nuestras metas es como escalar una montaña. Y tú esa montaña perfectamente la puedes escalar, como por ejemplo yo crecí mi negocio anteriormente a punta de estrés, a punta de ansiedad, a punta de sacrificios en tu salud, en tu pareja, etcétera, etcétera. Se puede hacer así. Y mucha gente lo hace, sí, pero hoy en día no es la forma en como yo quiero avanzar. Cuando nosotros diseñamos la filosofía de vida, lo que estamos definiendo es exactamente cómo nosotros queremos avanzar, cuáles son las virtudes y valores que queremos durante el camino. Porque en contraposición, tú puedes elegir avanzar con alegría, con una sonrisa en el rostro,
estando en calma, tomando tiempo libre, compartiendo tiempo con tu familia, etcétera, etcétera. Porque no solo se trata de qué es lo que logras, es decir, las metas, sino también cómo logras tú esas metas. Y finalmente en el Prisma diseñamos la estrategia del juego. Esto es especialmente importante porque todo esto tiene que aterrizar en un plan de acción. Ahora que tú tienes una vista panorámica de hacia dónde quieres llegar, definiste cómo quieres llegar, ahora hay que definir cuál es el mejor camino. Y aquí es donde nosotros contrarrestamos algo que yo llamo el efecto múltiples GPS. Y es que si tú estás tratando de lograr una meta y estás siguiendo múltiples caminos, muchos GPS, es muy fácil confundirse, estar saturado y por ende procrastinar, distraerse y no seguir ningunos. Y aquí, en contraposición, lo que tú vas a definir es un camino claro, simple, con las etapas que tú vas a recorrer para lograr cada una de nuestras metas. Y aquí, de hecho, uno de los principales resultados que muchos de nuestros miembros y estudiantes empiezan a ver es que te estás liberando de tiempo. Porque al definir claramente qué es lo que se queda y qué es lo que se va, en otras palabras, dentro de tu estrategia de juego, que vas a cargar en tu maleta, en tu mochila y que vas a dejar, tu camino se aligera un montón. Por ejemplo, mira todos estos jugadores pro que con el Prisma han logrado lo siguiente, con esta misma estrategia. Por ejemplo, mira este caso, él se llama Hugo, él es un prestador de servicios de tecnología, redes sociales y otra serie de cosas, y él logró en 3 meses duplicar su facturación y tener más tiempo libre. Cuando él empezó a utilizar esta metodología, le ofrecía muchísimos servicios, trabajaba de domingo a domingo y no le quedaba tiempo para compartir con su hijo, que era una de las cosas que más le frustraba. Luego de eso, él priorizó su tiempo, logró organizarse dentro de su negocio, también dentro de su vida personal y logró justamente tener más ingresos, incluso trabajando menos y teniendo los domingos libres para compartir con su esposa y con su hijo. Y no solo es él, porque yo sé que hay muchas personas que están diciendo, bueno, Julián, pero es que yo soy mamá, yo soy empleado, yo tengo ciertos roles y demás. E inclusive hay muchísimas mamás emprendedoras con muchísimos roles que también lo han logrado. Por ejemplo, mira Carolina Peláez. Carolina tiene a su chiquitín que tiene una enfermedad bastante especial que requiere mucho tiempo y dedicación de parte de ella para no solo cuidar la enfermedad, sino también atender sus necesidades. Y Carolina utilizó justamente esta misma metodología para cuidar a su hijo con esta enfermedad especial, lanzar su emprendimiento y facturar, tener más tiempo libre para ella, mejorar la relación con su esposo e instalar los hábitos de leer, hacer ejercicio, dormir bien. Lina Guerrero con un empleo logró también lanzar su negocio, tener más tiempo para su hija. Y bueno, te podría mostrar caso tras caso tras caso. El caso es que cuando tú tengas un prisma, lo que tú te vas a encontrar es que se te va a aligerar muchísimo tu tiempo. Eso que tú experimentabas, donde sentías que el tiempo no te alcanzaba para todo lo que querías o tenías que hacer, va a ser parte del pasado porque después del prisma el tiempo te va a alcanzar para todo lo que quieres, porque tienes con lujo de claridad priorizado tu recurso más importante que es tu tiempo. Y luego pasamos a la fase número 2. En la fase número 2, acá nos vamos a encargar de que tú ejecutes con disciplina las cosas más importantes. Porque por supuesto, una cosa es diseñar un plan de acción y otra cosa es ejecutarlo y ponerlo en marcha. Y para eso tenemos dos grandes categorías dentro de esta fase número 2. La primera es la de hábitos pro, hábitos productivos. Tú sabes que los hábitos son los que marcan nuestro destino y lo dicen los grandes mentores. Y es tú construyes tus hábitos y luego tus hábitos te construyen a ti y construyen tu destino. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, disciplina flexible. Disciplina flexible es un concepto que desarrollamos con base en la contraposición de la disciplina como usualmente se trabaja, especialmente en el mundo de los emprendedores, que es la disciplina militar. La disciplina militar es una disciplina de fuerza, de obligación. Y es donde yo me esfuerzo siempre a hacer lo que digo que tengo que hacer. Todos los días sí o sí me levanto a las 5 de la mañana. Y si algún día fallo, entonces más encima hay castigo. Y yo me di cuenta que conmigo sucedía lo siguiente. Cada vez que yo fallaba, usualmente yo tenía la conversación de, Julián, si ves por qué fallaste, y me empezaba a castigar y a hablar mal a mí mismo. Y eso me hacía sentir frustrado, me hacía sentir arrepentido y desde ese lugar ya no me daban ganas de comprometerme con el nuevo hábito. Entonces era muy normal que yo empezara a tener el efecto fósforo, donde yo iniciaba algo, duraba unos días con disciplina haciéndolo, lectura, madrugar, publicar contenido, etcétera, y luego lo abandonaba durante semanas y principalmente era por esto. Y mira que dentro de nuestra metodología nosotros tenemos en cuenta
la parte emocional, que es extremadamente importante para todos nosotros los seres humanos. Y la desarrollamos a través de algo que se llama disciplina flexible, en donde nosotros reconocemos que tú en algún momento vas a fallar, porque todos vamos a fallar. Y en vez de castigarte o insultarte mentalmente y sentirnos frustrados, lo que vamos a hacer es aprender de ello. Y cuando nos acercamos a una falla o a un error con el ánimo de poder aprender, nos damos cuenta que eso nos lleva a motivarnos, a inspirarnos y a salir adelante. Y es la forma en cómo nosotros hemos logrado hacer que muchos de nuestros estudiantes logren instalar hábitos que venían tratando de lograr y de batallar durante años. Lo hacemos a través del HBM, a través de la Mañana Pro, que son las mañanas productivas, a través del rito de la noche, a través de hacerle un tracking efectivo a nuestros hábitos y también de instalar los hábitos de nuestro negocio productivo. Mira algunos de los resultados que han tenido nuestros miembros con la fase 2 de instalación de hábitos pro. Por ejemplo, Ana Caterina Quintero, que es abogada, que tiene una empresa de bufet de abogados aquí en Colombia y que también además es mamá y esposa. Ella, mira, empezó con 89 kilos y luego bajó a 71 kilos. ¿Y cómo lo logró ella? A punta de hábitos, con ejercicio, con alimentación saludable, como por ejemplo también lo tuvo Yesenia. Mira la transformación que también tuvo Yesenia. Y no solo fue una transformación física, porque tanto Ana Caterine como Yesenia lograron además crecer su negocio mientras implementaban estos hábitos en su vida personal. También lo logró Francisco, nos dice Brian. Instalé el hábito de madrugar y había procrastinado esto durante toda la vida. Mira, hoy culmino el reto con la satisfacción de haberme alimentado bien y hacer ejercicio juicioso por un mes y primera vez que lo logro. Y acá yo quiero que tú empieces a pensar cuáles son esos hábitos y hacia qué resultados te llevarían una vez tú los implementes con una disciplina. Y ahora, la siguiente sección de esta fase número 2 es algo que nosotros llamamos la arquitectura de tu tiempo productivo. Es decir, cómo tú logras bajar tu plan anual o tu plan de las metas más importantes y lo logras aterrizar hasta que finalmente suceden en el día. Yo tengo una filosofía que dice lo siguiente, y es, nuestras metas de largo plazo es como si nosotros quisiéramos construir un castillo. Sin embargo, nosotros no vamos a construir un castillo de la noche a la mañana. Entonces, por eso es esencial que dividamos ese castillo en secciones. Entonces, si el castillo es una meta que yo quiero lograr en un año, luego yo puedo bajar a una de estas secciones que tiene una torre y otra serie de construcciones más y la puedo construir en un trimestre. Y luego yo aterrizo a las metas del mes, que es una torre, luego la mitad de la torre y luego en el día lo que yo hago es poner un ladrillo. Si tú te das cuenta de lo que estamos haciendo aquí, es que tomamos tus metas más ambiciosas y más grandes y las dividimos hasta que al final nosotros tenemos un ladrillo pequeño. Ahorita te voy a hacer una demostración de cómo luce eso implementado con un ejemplo en la vida real para que tú lo puedas ver sobre la mesa. Aquí en esta parte de arquitectura es donde tú vas a dejar de procrastinar, donde vences la procrastinación, donde sales de ese ciclo de dejar las cosas para, entre comillas, después, pero pasan las semanas, los meses e incluso los años y no las haces. Aquí aprendes a hacer la planeación dinámica, a definir un delta, que es la priorización de tu tiempo, a diseñar un calendario flexible, a tener un año, un trimestre, un mes, una semana y un día pro. Y una vez tú logres todo esto, vas a empezar a dejar de procrastinar diferentes cosas, porque cuando tú te vuelves más pro, es decir, más productivo, dejas de procrastinar, por ejemplo, cosas como el inicio de tu negocio. ¿Qué le pasaba a Iván Mercado de Bolivia antes de que iniciara con nuestra metodología? Mira, lleva procrastinando durante 10 años el inicio de su negocio y lo logró de hecho en tiempo récord. O Angélica Castañeda, que decía que finalmente nació mi marca personal en las redes sociales. O Alejandra Nieto, que creó y realizó el lanzamiento de su primer producto mínimo viable. Y aquí está haciendo su reporte. O Neis Alarcón, que lleva procrastinando durante varios meses el lanzamiento de su emprendimiento digital y a través de ese sistema logró organizarse para generar su primera venta. Y ahora, eso también funciona, por supuesto, para personas que ya tengan un negocio. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú eres más productivo o productiva, eso inmediatamente se correlaciona y se traduce en tener más resultados. Porque imagínate lo siguiente, cuando tu nivel de productividad aumenta, eso hace que aumente tu eficiencia en tu trabajo, en lo que tú haces a través de tu negocio. Y eso, sin lugar a dudas, se traduce en que tu negocio produzca mejores resultados.
Como por ejemplo Paula Andrea Medina. Nos dice, mira, solo estaba esperando un cliente y ya he atendido a 3. Y esto es después de implementar la metodología. David Edmundo Rodríguez, que es un cirujano de México, nos dice, con los pocos esfuerzos ya se generaron pacientes de las redes sin terminar el embudo. Él se comprometió con realizar un embudo de marketing digital, que era algo que llevaba procrastinando durante meses para su negocio. O como el caso de Ana Caterine Quintero, quien casi logró duplicar los ingresos de su negocio en un transcurso de un año luego de haber implementado la metodología. ¿Por qué? Porque todos los proyectos importantes que son claves y esenciales para lograr los resultados que tú tienes, tú los bajas a un plan de acción tangible. Y déjame mostrarte cómo funciona. Todo este proceso nosotros lo acompañamos a través de un sistema que llamamos el Tracker Supremo Digital. Es una herramienta de seguimiento de tu tiempo y es tu mejor amigo porque va a ser tu GPS que puedes utilizar en tu computadora, en tu tablet o en tu celular para hacerle primero seguimiento a tus hábitos. Cada semana tú vas a tener aquí la categoría de los diferentes hábitos. Por ejemplo, yo acá tengo mi mañana productiva, donde medito, hago diario, leo, ejercicio, ducha fría, etcétera, etcétera. Y acá yo le puedo hacer un seguimiento para documentar los días que lo hago y que no lo hago. De esta manera yo toda la semana sé en dónde estoy acertando y dónde tengo oportunidad de mejora. Porque como dice Peter Drucker, lo que no se mide no puede crecer. Y por eso nosotros te vamos a guiar para que midas el avance y el progreso en tus hábitos. Y tú puedes poner acá la cantidad de categorías que quieras. Tengo acá hábitos de negocio, hábitos productivos, hábitos con mi esposa, etcétera, etcétera. Lo siguiente que tienes es justamente esta idea de que el castillo se construye ladrillo a ladrillo. Entonces vas a tener la definición de tus metas de nivel anual acá. Entonces tú vas a poder tener acá las diferentes metas donde tú las vas a ver en una vista panorámica, luego las vas a poder aterrizar al trimestre. Entonces, por ejemplo, mira, si yo me voy a este ejemplo, en el trimestre número 1 tengo el proyecto de lanzar este producto, de hacer ProOS, de tener las vacaciones, de tener el lanzamiento de la CAP, por ejemplo, en el trimestre número 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera tú te das cuenta que entre más vayas en detalle aterrizando tu planeación a través del Tracker Supremo, más detalle vas a ir teniendo de cuáles son las metas, los compromisos y todo lo que necesitas hacer para conseguirlas. Y ahora, por ejemplo, sigamos aterrizándolo y vayamos a las metas del mes. En las metas del mes, acá yo tengo las metas trimestrales porque necesito estar viendo hacia dónde me estoy dirigiendo. Y acá, por ejemplo, para este trimestre 2, yo podría decir, mira, tengo que realizar de ProOS, que es la metodología que estamos regrabando para la comunidad de la alta productividad, el módulo número 2 al módulo número 5. Y tengo también los otros proyectos que yo defino durante el mes. Cada uno de estos proyectos, por supuesto, yo le puedo añadir las tareas específicamente dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, acá yo podría poner módulo 1. Bueno, dijimos que el módulo del 2 al 5. Entonces, módulo 3, módulo 4 y módulo 5. De esa manera yo le puedo hacer un seguimiento para ver en dónde voy, qué me hace falta y cuál es el siguiente paso. Y ahora lo podemos seguir aterrizando muchísimo más. Vamos a ir a la planeación semanal, que es una de las más importantes. Cada que inicia una semana, tú vas a tener una vista panorámica de tus metas más importantes para el mes. Y luego las vas a aterrizar en nuestro proceso de planeación dinámica, que te muestro cómo funciona antes de mostrarte un ejemplo. Yo te había dicho que uno de los errores que nosotros cometemos como emprendedores es planear nuestro tiempo con una lista de to-dos, una lista de tareas. Eso no es lo que yo recomiendo. ¿Qué es lo que sí recomiendo? Yo te recomiendo que cada semana e incluso cada día tú te organices por una lista de top prioridades. Prioridades. Entonces, en vez de tú preguntarte qué es lo más urgente o qué es lo que tengo que hacer, tú te vas a preguntar qué es lo que más me va a ayudar a avanzar. ¿Con base en qué? Con base en tus metas y en tus objetivos. ¿Recuerdas? Con base en tus metas ¿qué? Del año, trimestrales, mensuales y que vas a bajar a la semana. Entonces, cuando yo miro mis metas, entonces yo digo fácilmente cuáles son mis top prioridades para esta semana. Y voy a priorizar un máximo de 5 prioridades por semana y 5 prioridades por día. Entonces, cuando yo defino las prioridades de la semana, defino la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, luego de eso ya voy a pensar en urgentes y a reaccionar a otra serie de cosas. Y luego de ahí, sí tenemos los famosos to-dos o los famosos pendientes. No es que no vayamos a hacer las cosas que son urgentes y demás, solo que no vamos a arrancar ni empezar con ellas. Entonces aquí la lista de to-dos sí puede ser infinita y la puedes agregar tantas como tú quieras. Entonces, esto lo vas a hacer cada semana
y cada día. De hecho, te lo muestro aquí en nuestro sistema de Notion para que veas cómo lo ejecutamos. Acá nosotros en la planeación semanal, fíjate que yo tengo las top prioridades, que son las cosas más importantes que voy a hacer durante esta semana, y acá tengo los to-dos. A modalidad de ejemplo, esta semana tengo que grabar el módulo número 2 de ProOS. ¿Sí? Y de hecho, si yo le doy clic acá, yo puedo decir, por ejemplo, primera misión es la estructura, segundo es la PPT y segundo es la grabación. Y si quiero agregar otra, acá le doy clic y simplemente puedo decir, por ejemplo, edición y luego publicar en Hotmart. ¿Listo? Con eso yo tengo la lista específica de todo lo que va a suceder para que yo cumpla esta misión semanal. También voy a hacer la clase número 214. Esas son mis top prioridades. Y de todos voy a revisar un contrato. Si ves que están separadas, esta separación es súper importante porque lo más importante para ti, para que inicies cada día de cada semana, es mirando cuáles son las top prioridades. Y ahora lo vamos a aterrizar muchísimo más. Vamos a bajar toda esta planeación al día. Todos los días antes de sentarte en tu computadora a empezar a trabajar, necesitas hacer este proceso de planeación. Aquí a la izquierda, tú vas a tener una vista clara de cuáles son tus top prioridades para esta semana y también para y cuáles son los to-dos. De esa manera, tú viendo la semana, vas a definir qué es lo que vas a hacer el día de hoy. Por ejemplo, si mi misión es hacer el módulo 2 de ProOS, y fíjate que yo acá lo puedo abrir, y acá me va a decir todas las cosas que voy a hacer. Entonces, el día de hoy yo voy a hacer la estructura. Entonces, acá yo la escribo. Estructura del módulo de ProOS. Si yo necesito acá, entonces puedo ponerle las subtareas. Subtarea número 1, subtarea número 2 y así sucesivamente. Y para el día de hoy también voy a poder definir cuáles son las top prioridades y cuáles son los to-dos o los pendientes. De esta manera, luego yo ya puedo iniciar a ejecutar mi día con enfoque y con ultra productividad. Y acá luego de esto, ¿cómo pasamos a nuestro calendario o a nuestra agenda? Yo te estaba mostrando cómo un calendario rígido no funciona. Entonces, ¿cuál es el calendario que tú sí o sí vas a tener? El calendario que vas a manejar va a ser de la siguiente manera. Va a ser un calendario que nosotros llamamos la arquitectura de un día ultra productivo, en donde tú primero tienes tu ritual de la mañana, eso es en la mañana, donde te dedicas tiempo a la persona más importante, porque recuerda que si tú estás bien, el resto es más fácil y aquí haces los diferentes hábitos como ejercicio, meditar, leer, etc. Luego de eso, tienes un periodo que nosotros llamamos de bloques de enfoque láser. Estos son periodos de ultra mega concentración donde tú vas a avanzar en qué, en tus top prioridades. Y luego de eso, ahora sí vas a avanzar en tus to-dos. Entonces, a mí en realidad no me interesa la hora en la que yo empiece a trabajar per se. Aunque tengo una hora de entrada en el negocio, no es tan importante si yo hago la actividad a las 10 o la hice a las 11, no es tan relevante. Lo importante es que con base en mi lista de top prioridades, yo las tenga presentes para al final del día haber hecho la mayor cantidad de ellas. Y de esa forma, si yo garantizo en la mañana avanzar con lo realmente importante, entonces estoy garantizando el avance. Y luego reacciono al resto de cosas, al urgente y demás. Y eso es lo que le ha permitido a muchos de nuestros miembros lograr extraordinarios resultados. Y ahora pasamos a nuestra fase 3 y final, donde el objetivo es ser 500% más productivos, teniendo más resultados, trabajando menos. Todo esto lo vamos a lograr a través del ciclo Pro, en donde tenemos dos elementos fundamentales. Primero es cómo tú logras entrar en flow y luego cómo tú logras entrar en el protocolo de recuperación profunda. Flow es el estado de máximo rendimiento humano, donde tú, según la ciencia, eres 500% más productivo. Nos dice la ciencia que tú estando en un día de flow puedes lograr hasta lo que antes te tomaría 5 días, o en una hora de flow puedes lograr lo que antes te tomaba 5 horas. Te muestro cómo funciona. Esta es la gráfica de cómo funciona nuestra atención y nuestra concentración. Aquí voy a dibujar en el eje vertical el nivel de concentración que tú tienes y aquí voy a dibujar el tiempo. Usualmente la mayoría de personas, como anda distraída, entonces se sienta en su computador para hacer algo en teoría importante y luego de eso lo desvían los estados de WhatsApp y luego de eso vuelve a trabajar pero se distrae con las noticias, luego con Instagram y eso hace que el nivel de concentración de esta persona a lo largo del día sea bastante deficiente, lo que hace que los resultados también tengan esa misma calidad de deficiencia. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir y lo que nosotros te enseñamos paso a paso cómo lograr con nuestra metodología? Y es como tú puedes lograr
este proceso. Si tú te dedicas solo a una actividad X determinada de tus top prioridades durante un transcurso de 60 minutos, tú vas a llegar acá a un nivel de concentración que es el máximo nivel de concentración en donde tú entras en flow. Cuando tú haces lo que sea que realices, una presentación de ventas, una grabación de un contenido, la definición de la nueva estrategia de tu negocio para un nuevo producto que van a lanzar, o lo que sea que tú hagas, estando en flow, la calidad de ello va a ser extremadamente alta y por ende esa calidad te va a dar mejores resultados. Y para que tú puedas entrar en flow de forma regular y consistente necesitas entender y configurar los diferentes disparadores, que hay dos tipos, internos y externos. Los internos son las cosas que suceden dentro de ti, uno de ellos es claridad, otro de ellos es motivación intrínseca y hay una serie de disparadores que tú necesitas tener para que puedas entrar en flow. Y también hay externos, y es por ejemplo qué sucede a tu alrededor, en tu ambiente físico, en tu ambiente digital. También necesitas entender todo acerca de motivación y fuego interno, porque si tú no estás motivado para hacer la tarea, entonces es mucho más difícil entrar en flow. Vas a definir y entender cómo tener protocolos y bloques de enfoque láser, cómo configurar tu dojo de flow es esencial y también cómo encontrar tu perfil del flow. Esta es una de las cosas más importantes porque no todos entramos en flow de la misma manera. Tú puedes entrar en flow de una forma muy distinta a la mía y eso lo hacemos a través de una serie de arquetipos en donde tú vas a poder identificar cuál es tu perfil para que tú sepas cuáles son los disparadores más adecuados para tu situación y que tú puedas entrar en flow de forma regular y consistente. Y la siguiente etapa de nuestro ciclo pro es la recuperación profunda. El descanso es esencial. En nuestra metodología, al contrario de lo que te dice la mayoría de personas de que mátate, sacrifícate, no descanses porque eso es para perezosos, etcétera, nosotros reconocemos que el descanso no es un premio. Lamentablemente la mayoría de emprendedores tratan el descanso y el tiempo libre como un premio. Si yo logro estos resultados, entonces me doy tiempo libre y no funciona así. El tiempo libre es un requisito fundamental para el éxito, para tu bienestar personal y cuando tú estás bien, el resto de cosas son muchísimo más fáciles. Por eso tú necesitas diseñar un protocolo de recuperación activa. Recuperación activa es muy diferente a recuperación pasiva, que es lo que la mayoría de emprendedores hacen un fin de semana. Y es que se echan a acostarse en el sofá o en el tele o en la cama a ver una maratón de Netflix mientras comen lo que sea que estén comiendo. Y eso no es descansar. Todo lo contrario, eso es poner a trabajar más tu mente, tu cerebro y desgastarte más energéticamente. También necesitas tener noches profundas de sueño. Uno de los pilares de nuestra metodología es que tú duermas bien, porque si tú duermes bien al siguiente día tienes absolutamente todo, motivación, energía, claridad mental y los días que tú tienes son increíblemente productivos. Y días productivos hacen semanas productivas, hacen meses productivos, trimestres productivos y por supuesto años y una vida productiva. También vas a tener tu protocolo diario, semanal, mensual y anual de recuperación profunda. Esto tú lo diseñas con lujo de detalle para que tú estés en tu mejor versión. Y es más, muchos y muchas de nuestros estudiantes implementando esta fase de flow logran tener vacaciones, como por ejemplo Ana Caterine se dio el lujo en su primer año de esta metodología de tener 12 micro vacaciones. Y antes a ella el tiempo no le daba ni siquiera para tener un fin de semana libre con su familia. Por ejemplo, también nos decía Abril, mira, hizo mi proceso de recuperación más ameno y mi negocio se ha transformado. A diferencia de antes, ahora ya tengo días de descanso, tiempo para mí y mi familia y mi negocio sigue creciendo. Y esto es algo que para nosotros es esencialmente importante, porque nosotros reconocemos que si bien el negocio es una parte de nuestra vida, no puede ser nuestra vida entera. Y por eso en esta fase es esencial que tú diseñes y organices tu tiempo, no solo para que seas productivo, que es la parte de flow, desde el concepto de poder producir resultados en tu negocio, sino también que tengas otro espacio para hacer otras cosas. Aquí también es donde vemos la parte de hobbies y de tu perfil del flow en donde tú vas a invertir tiempo en cosas que son importantes para ti. No tienes que esperar a que tu negocio facture no sé cuántos millones y demás para poder realizar ese proyecto de jardinería que quieres o aprender ese idioma o pintar o tocar guitarra o hacer lo que sea importante para ti. Porque esos elementos, cuando los incluimos dentro de nuestra vida diaria, nos dan más felicidad. Y al darnos más felicidad, entonces nos hacen a nosotros más productivos. Y esa es la vista panorámica de nuestra metodología que te permite organizar mejor tu tiempo, ser más productivo y lograr más resultados trabajando menos. Y ahora que ya conoces cómo funciona la metodología, tienes la oportunidad de participar de la comunidad de la alta productividad.
La CAP es mi programa de membresía anual donde te va a acompañar de la mano para que logres organizar tu tiempo, ser más productivo en tu vida y en tu negocio y logres más resultados trabajando menos. La CAP se divide en tres grandes pilares. El primero de ellos es el método paso a paso. Vas a recibir un curso en línea que te explica con lujo de detalles cómo iniciar desde cero e instalar el sistema operativo de productividad en tu vida y en tu negocio. Vamos a pasar por la fase 1, la fase 2, la fase 3 en un transcurso de 7 semanas. Y todo lo recibes de una forma muy simple de entender y muy fácil de implementar tanto en tu vida y en tu negocio para que puedas ver los mejores resultados. Lo siguiente que recibes es el Tracker Supremo Digital, la herramienta que te va a acompañar como tu GPS para la implementación de tus hábitos y también de todos los proyectos que vas a organizar en modalidad planeación en cascada. Tú vas a utilizar todos los días esta herramienta para asegurarte de ir en línea recta avanzando hacia tus metas más importantes. El siguiente pilar que recibes es nuestra mentoría y seguimiento durante cada paso del proceso. Junto con mi esposa, Jessie Vargas, que es coach de maestría interior, y yo te vamos a estar acompañando en diferentes momentos. Primero, te vamos a acompañar en planeaciones mensuales y trimestrales. Cada que inicie un mes o un trimestre, nos vamos a reunir de forma grupal en Zoom con todos los miembros de la comunidad para poder guiarte por un proceso de planeación espectacular, donde vas a bajar tu plan macro a específicamente cuáles son tus metas y tus puntos de enfoque, tus top prioridades para ese mes o para ese trimestre. De esa forma siempre vas a estar acompañado y siempre vas a tener la certeza de estar ejecutando las misiones y tareas importantes que te garanticen llegar a tus resultados. También tienes cada 15 días sesiones de mentoría grupal vía Zoom. Te vas a poder conectar en estas sesiones, vas a poder levantar tu mano, contarnos tu caso y plantear cualquier duda que tengas. Y junto con mi esposa te estaremos dando nuestro feedback. De esa manera nos aseguraremos de que implementes la metodología de la mejor manera posible. Y el tercer elemento que recibes es la comunidad. Nosotros tenemos la siguiente teoría, y es que cuando tú eres parte de una comunidad poderosa es como si tú fueras un carbón. Si tú eres un carbón y estás fuera de una hoguera, te apagas muy fácilmente. Cualquier viento o dificultad hace que se te apague tu fuego interno, tu motivación y que procrastines y que no avances. Pero cuando a ese carbón, a ti, te ponemos en una comunidad como la que nosotros hemos tenido la fortuna de construir durante los últimos años, tú te vas a alimentar del fuego de la hoguera. Y también tú vas a alimentar a esa hoguera. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando estamos en grupo y en comunidad, especialmente cuando somos emprendedores y nuestros propios jefes, uno, se nos sube el nivel de compromiso. Dos, vemos a otras personas que están comprometidas con su propio proceso y eso nos ala, nos inspira a dar lo mejor de nosotros y a transformarnos. Y tercero, implementar el proceso en grupo es mucho más fácil que si lo intentaras solo o sola por tu propia cuenta. Lo que tú recibes dentro de la comunidad, primero son los desafíos a acelerar los resultados, donde cada trimestre te vamos a ayudar a que aceleres una de tus metas más importantes. Vas a elegir tu meta clave, ya sea personal o de negocios, y nosotros te vamos a ayudar a que diseñes un plan de acción simple de 4 semanas, que lo ejecutes para que puedas lograr esa meta. Así como, por ejemplo, Carolina López de Colombia, que llevaba procrastinando su negocio durante 2 años y a través de un desafío se organizó y en 6 semanas lo convirtió en una realidad y logró sus primeros 14 clientes. O como Erika Santos, que se propuso para su desafío conseguir 10 clientes y en el transcurso de 4 semanas logró superar su meta consiguiendo 15. O Tatiana Carrillo, que llevaba procrastinando durante 1 año y 4 meses lanzar su primer programa de acompañamiento familiar y también logró tener inscritos. O Iris de México, que llevaba durante 4 años procrastinando el inicio de su negocio y por fin arrancó ese negocio que estaba procrastinando y tuvo a 3 personas integradas en su equipo. Y también Iris, en otro desafío después, utilizó el poder de estos dar para una de sus metas personales y logró bajar casi 5 kilos. Lo siguiente que recibe son acceso a los bloques de enfoque láser. Todos los días hábiles yo lidero estas sesiones de 2 horas en donde te acompaño de manera silenciosa a que entres en flow y en full concentración y logres en 1 hora lo que normalmente te toma 5 horas lograr. En estas sesiones las personas literalmente logran resultados increíbles, como por ejemplo Esteban nos dice, mi resultado fue que muchas tareas que me tomaban 1 semana las realizaba en 1 hora, incluso tareas en las que no era muy hábil
hábil. O Graciela, me encantan los bloques láser porque me permitieron hacer 2 informes que me tomaban varias horas y hacerlos en menos de 1 hora de manera fluida. En estas sesiones tú te vas a conectar y a través del poder de la concentración en grupo y virtual vas a poder avanzar muchísimo en tus prioridades todos los días. Y finalmente recibes acceso a nuestra comunidad privada en Facebook, un grupo de jugadores pro en donde tú vas a poder hacer tus preguntas, plantear tus dudas, hacer tus celebraciones y también ver cómo otras personas están avanzando en su proceso, lo cual también va a ayudar a que ese fuego de la hoguera permanezca encendido en ti y tú logres los mejores resultados. En este grupo vas a encontrar tus nuevos guardianes de tus metas, las personas que van a estar apoyándote en cada paso del proceso para que tú logres ser increíblemente productivo y logres tus metas más importantes. Y ahora seguramente te estarás preguntando, Julián, ¿cuál es la inversión en la comunidad de la alta productividad? Y déjame contarte lo que a mí me ha costado el crear tanto en la metodología como en la comunidad. Primero que nada, he invertido personalmente más de $15,000 en formaciones, capacitaciones y certificaciones con los mejores del mundo para tener las bases y crear esta metodología. Lo siguiente es que me ha tomado más de 5 años de prueba y error desarrollar la versión actual del método, que es la más simple, la más poderosa y la que más resultados da. Y tercero, han sido cientos de personas las que han vivido el proceso de mejora continua de la metodología para que hoy en día tú tengas la mejor versión disponible. En otras palabras, ¿cuánto vale para ti el hecho de no tener que pagar ni $15,000 en formación, ni invertir 5 años en prueba y error, ni tener que pasar esa metodología por cientos de personas? Para ti que ingreses el día de hoy, vas a tener la mejor metodología completa y paso a paso desde el inicio. Por eso las grandes noticias es que la inversión en la comunidad de la alta productividad es de tan solo $497 por año. Es decir, en el momento en que ingreses hoy, vas a tener un año completo de acceso a todos los beneficios de la comunidad. Vas a lograr increíbles resultados, participar de los desafíos, lograr muchas de tus metas. Y al año siguiente, en caso de que decidas contar con nosotros para ir a tu siguiente nivel, entonces por el mismo valor vas a poder renovar un año más para seguir recibiendo todos los actuales y nuevos beneficios de la comunidad de la alta productividad. Y ahora, seguramente tú quieres ser parte de la comunidad de la alta productividad, pero tienes algunas de las preguntas frecuentes que tienen muchas personas. La primera de ellas es, Julián, me encantaría tomar el programa, sin embargo, mi problema es de tiempo. Es que tú no tienes idea la cantidad de cosas que tengo por hacer, roles por cumplir, cosas pendientes y no me da tiempo para estudiar el programa, pero me encantaría. Y si esa es tu situación, de hecho esa es precisamente la razón fundamental de por qué tú necesitas estar en la comunidad de la alta productividad. Y te cuento, una vez tú pasas el módulo número 3, que va a ser a partir de la tercera semana, ya vas a liberar muchísimo tu tiempo. En otras palabras, la metodología está diseñada para que lo primero que nosotros hagamos es justamente organizar todas tus tareas, tus misiones, tu claridad, tus metas, etcétera, para que tú puedas ser muchísimo más productivo. Te vas a dar cuenta que te vas a liberar de un montón de cosas que hoy en día no están sumando valor a tu vida y a tu negocio, y eso va a crear un espacio en tu agenda, en tu calendario, para que le dediques a los siguientes módulos de la CAP y así puedas lograr extraordinarios resultados. Es más, inclusive esa misma pregunta la tenía Ana Caterina Quintero justo cuando entró en la comunidad. No tenía tiempo para hacer ejercicio, no tenía tiempo para ir al médico, no tenía tiempo para solucionar problemas de salud que tenía años, no podía comer tranquila, no podía tomarse vacaciones, unas vacaciones fuera del contexto de la oficina, porque sentía que sin mí, como tengo tanto peso encima, pues sin mí el mundo se acaba, sin mí la oficina se viene abajo, entonces tengo que estar allí permanentemente. Muchas noches dedicadas al trabajo, entonces más o menos ese era el sacrificio del descanso. Pero yo decía, si mi problema es de falta de tiempo para ir al médico, por ejemplo, ¿cómo le hago con una comunidad que se reúne periódicamente, que tiene mentorías, que tiene sesiones de preguntas y respuestas y que tiene una cantidad de material, ¿sí? Entonces, mi primera herramienta fue decir, hombre, lo que ellos me están diciendo es lo que yo quiero, porque yo no quiero plata sin hogar, porque yo no quiero plata, empresa, con mis hijos sin una mamá presente para que de adolescentes tengan quién sabe cuántas dificultades, problemas, resentimientos.
porque yo no quiero plata si no tengo tiempo para estar con mi mamá ahora que la tengo viva. Entonces, el conectar con la filosofía y decir, esto resuena conmigo. O sea, definitivamente eso es lo que yo quiero, avance con balance. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que necesito y lo que necesita mi familia. Entonces eso me dio, digamos, como el detonante para decir, bueno, vamos a intentarlo. La duda del tiempo se va resolviendo cuando tú empiezas a aplicar varias de las filosofías y de las técnicas que nos enseñas. Entonces, el tiempo lo va dando la aplicación de lo que la comunidad tiene para ofrecer. El tiempo lo va dando la energía que ganamos cuando estamos más felices, cuando tenemos mayor balance. De manera que eso va surgiendo. Hay que vivir el proceso. Y cuando tú te das cuenta que la vida te va cambiando, y cuando tú te das cuenta que tu energía está mejor y cuando te das cuenta que estás más feliz, pues es inevitable volver a la CAP un hábito. Para mí es una de las cosas que está en mi tracker. Para mí es uno de mis movimientos claves a nivel personal en mi meta, que soy yo como prioridad. ¿Por qué? Porque si esto es lo que me está dando las herramientas para cada día saber gestionar mejor mi tiempo, mi salud, mi balance entre las diferentes áreas de mi vida, pues yo allí tengo como uno de mis movimientos claves que mínimo 3 veces a la semana tengo que dedicar un bloque de tiempo para la CAP. Y agradezco y bendigo el momento en el que dije, vamos con toda, intentémoslo. Y no creo que alguien tenga menos tiempo del que tenía Ana Caterine cuando ingresó en la CAP, porque justamente la razón de por qué no le alcanzaba el tiempo es porque ella era gerente y directora de su propia empresa de abogados. También es mamá de 2 niños y de un chiquitín que se llama Antonio, que además tiene síndrome de Down. También es esposa y dado sus múltiples roles, sentía que el tiempo no le alcanzaba para nada. Y ella lo pudo lograr. Así que si Ana Caterine lo pudo lograr, yo estoy seguro que tú también lo puedes lograr. La siguiente pregunta es, Julián, me encantaría, sin embargo, en este momento no tengo los ingresos y el dinero suficiente. Si esa es tu situación, un par de cosas que necesitas saber. Primero, trabajar en tu productividad va a causar como consecuencia directa que tú tengas mejores ingresos. Esto lo hemos visto con nuestros miembros de la comunidad. Porque, por ejemplo, tenemos casos de personas que al ser más productivas, entonces iniciaron ese negocio que tanto habían querido y por ende están en día hoy generando más dinero. O las personas que ya tienen un negocio, al ser más productivas, más eficientes, dar mucho más valor en su negocio a sus clientes, entonces crecen y aumentan su facturación y sus clientes. Entonces, por esa razón, una de las cosas que tú puedes esperar es que la inversión en la comunidad de la alta productividad la vas a recuperar a través de la productividad que se te va a desbloquear y que vas a lograr a través de todo este proceso. Y de hecho, esa era la misma situación en la que se encontraba Caterine García de México cuando ingresó en la comunidad de la alta productividad. Cuando yo decidí entrar a la CAP, yo solamente tenía en mi cuenta 20 pesos mexicanos, que equivale como a $1. Solamente tenía $1. En ese entonces no tenía como una fecha próxima de un depósito de mis clientes y obviamente lo que me llegara pues era para pagar las cosas, la comida, los servicios, etcétera. Entonces yo me hice esta pregunta. Dije, ¿estaría capaz, o sea, sería capaz yo de volver a perder un año de mi vida con los mismos resultados? ¿Quiero yo volver a perder un año sin sentir que estoy avanzando, sintiéndome que sigo en la misma posición que hace 3 y 5 años? Y yo dije, carajo, no, yo no quiero que pasen otros 3, 5 o incluso 10 años de mi vida y me siga sintiendo igual, con problemas con mi familia, adicta al trabajo, sin tiempo para mí, con más canas, con más estrés. O sea, yo dije, ya no quiero. Y entonces, con mucho miedo, lo voy a decir con mucho miedo, porque todos tenemos cosas que pagar, todos tenemos cosas muy importantes que liquidar. eh, y con un dólar en mi cuenta bancaria, fui y le pedí a mi cuñado que me prestara su tarjeta para ingresar a la CAP. Me dio mucha pena, porque sé que es incómodo pedir dinero, sé que es incómodo dar la cara y decir, oye, pues no tengo dinero, y que te digan, pero si no tienes dinero, ¿por qué te vas a meter a gastar? Pero yo entendí y yo dije, yo tengo que dar todo de mí, me tengo que comprometer y me tengo que incomodar, porque a ver, yo, lo más fácil, y yo estaba ahí, créanme que yo estaba ahí, lo más fácil es decir, no tengo dinero. Lo siento, Julián, será para otra vez, en unos meses, ¿no? Eso es lo más fácil. Pero lo que genuinamente a mí me ayudó y me ha ayudado a crecer es arriesgarme, a ponerme incómoda. Y en ese momento fue con mi cuñado explicarle, decirle, dar la cara. Y fue una de las mejores decisiones. Fue una de las mejores decisiones. No está mal pedir ayuda. Es un regalo. Genuinamente esto es un regalo para que ojalá pudiera expresarles la tranquilidad y la paz que siento en muchos aspectos de mi vida, cómo de repente puedo pasar más tiempo con mi familia,
cómo de repente le doy más prioridad a otras cosas y no solamente el trabajo. Antes yo decía, vivo en modo sobrevivencia, literal, y ahora es como, wow, disfruto mi vida. Y es maravilloso. Y así como Caterine, tú también tienes la oportunidad de dividir hasta en 12 cuotas a través de tarjeta de crédito la inversión de la comunidad de la alta productividad. Así que puedes utilizar una tarjeta de crédito tuya o de alguien muy cercano mediante la cual puedas financiar el valor total del programa. Y puedes hacer tu inscripción en este momento con total confianza porque estás protegido con nuestras dos garantías. La primera garantía que recibes es la garantía incondicional. Tienes 15 días para probar el programa, para ver los módulos, participar de los desafíos, participar de las sesiones láser, participar de la comunidad. Y si por alguna razón el programa no era para ti, nos escribes un email y te hacemos una devolución total de tu dinero. Y la segunda es nuestra garantía condicional de resultados. Es decir, tienes 90 días para estudiar toda la metodología de la CAP y si me demuestras que uno, la estudiaste, dos, que la implementaste y al final de ello no estás teniendo mayor productividad y mejores resultados, entonces yo estaré muy curioso de por qué no funcionó la metodología en tu caso y nos reuniremos en una sesión privada de 1 hora 1 a 1. En esta sesión yo te voy a diseñar un mapa, un plan de acción que vas a ejecutar durante los próximos 90 días. Si tú me demuestras que ejecutaste el plan y aún así no tienes más resultados, entonces no solo te entrego una devolución de tu dinero, sino que te voy a dar $500 de mi bolsillo. Mira, llevo más de 2 años ofreciendo esta garantía y nunca nadie la ha reclamado. ¿Por qué? Porque las personas que ingresan, que toman la metodología y que siguen el paso a paso de la CAP, sí o sí ven resultados. Pero por si acaso, si tú fueras la primera persona a la que no le funcionaría, entonces no estás corriendo absolutamente ningún riesgo. Así que si quieres organizar tu tiempo, ser más productivo y lograr más resultados trabajando menos, dale toque al botón abajo y realiza tu inscripción en la comunidad de la alta productividad. Y para mí será todo un honor y un placer acompañarte dentro de todo este proceso, así que nos vemos en el primer módulo de la CAP.